Amigos y amigas de Iberoamérica, es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión, a este webinar que hemos preparado para cada uno de ustedes, integrantes, colaboradores, partícipes de la industria de la música. Hoy, desde Asuntos Digitales, estaremos hablando de colaboración y herramientas de networking para artistas. Hoy me acompañará una ponente de altísimo nivel, como lo es María Linares, y ya en breve les voy a hablar un poco acerca de ella, les voy a comentar de su perfil. También me acompaña Eduardo Guzmán, a quien lo ven conectado. Él es el coordinador de admisiones de nuestro diplomado de dirección de proyectos musicales, del cual les voy a hablar un poquito al final y que hace complemento muy bien con esto que vamos a estar viendo el día de hoy. Les he puesto una encuesta en pantalla y pues que me permito comentarles un poco. Tenemos mucha asistencia de República Dominicana, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, España y Estados Unidos. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por conectarse y por atender a la convocatoria de Asuntos Digitales. Antes de comenzar y de presentarles a María Linares, que nos va a acompañar hoy, les voy a dejar otra encuesta donde les vamos a consultar acerca de cada uno de sus perfiles. Queremos conocer con quién estamos hablando. Entonces, en breve les aparecerá en sus pantallas otra encuesta donde ustedes van a poder, digamos, votar cuál es su perfil y de qué parte de la industria, digamos, están trabajando en este momento. Ya se las estoy colocando, allí pueden elegir si son artistas, si son productores musicales, si son managers, si trabajan como bookers o son ingenieros de mezcla o mastering, si trabajan en marketing para artistas y si su opción dentro de la industria musical no aparece dentro de esta encuesta, colóquenla en el chat y con gusto la leemos. Así que pues me permito presentarles a la ponente que hemos invitado para el día de hoy. Ella es María Linares y nos estará hablando de colaboración y herramientas de networking para artistas. Ella es compositora, cantante y gestora cultural, fundadora de Fiona Records, una empresa dedicada a la composición de música original para proyectos audiovisuales, donde ha compuesto música para cine, series, televisión y documentales para plataformas, óigase bien, como Netflix, Amazon Prime Video, Nickelodeon en América Latina y Estados Unidos. Entre sus proyectos más recientes incluyen la banda sonora de Higuita, The Way of the Scorpion para Netflix, y Matryoshka, dirigida por Jorge Forero, y The Book of Signing, dirigida por Bob Giraldi. Dentro de su trabajo también se encuentra otros proyectos como compositora y cantante. Su música ha sido incluida en diversas películas en el álbum Ancestras de Petrona Martínez, ganador de un Latin Grammy. Su canción Nuestro Juan se embolató de Susana y Elvira fue licenciada en más de 10 países. En 2016, la Cinemateca de Bogotá le encargó la creación de la música original para su concierto inaugural. Sus obras han sido interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de EAFIT y la Fames Orchestra de algunos teatros más renombrados en Colombia. María, además, perdonen, es reconocida como una de las compositoras más destacadas de la música en Colombia para medios audiovisuales, conocida por su versatilidad y componer en la música incidental y canciones. Como gestora cultural, es cofundadora de lagrita.io y ha sido asesora de emprendimiento creativo para el British Council e IDARTES, así como jurado en diversas convocatorias para el Ministerio de Cultura y Artes y Havana Film Festival de Nueva York. Ha sido invitada también como conferencista a importantes espacios debido a su trabajo como compositora y gestora cultural, tales festivales como el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el School Visual Arts y el Festival de Cine de Bucaramanga. Como si fuera poco, es miembro fundador de Mucine, que es la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine, y también es parte del equipo que lidera Women in Music en Colombia y miembro del Alliance for Women Film Compositors y miembro del Recording Academy. Así que bueno, tenemos una ponente, como les comenté, de altísimo nivel. No quería empezar este webinar sin hablarles acerca de su vasta experiencia. Yo, María, personalmente te agradezco por estar presente y por disponer de tu tiempo para nosotros en este webinar. Así que te doy la bienvenida a este tu espacio en Asuntos Digitales. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy, hablando sobre un tema que me apasiona, más allá de la música y que creo que es súper importante para el desarrollo de cualquier persona que trabaja en el mundo creativo, ni siquiera solamente para los artistas. Me encanta ver que también
Tenemos, además de artistas en su mayoría, productores musicales, managers, ingenieros también, gente que trabaja en marketing, porque todo lo que vamos a hablar creo que es muy importante para cualquiera de los que está aquí y espero pues que tengan como al final de la sesión unas herramientas que puedan ser muy efectivas y útiles para su relacionamiento y desarrollo de sus carreras en general. Entonces, vamos a empezar. Acá está un poco como la agenda del día. Pues ya les voy a contar un poco, gracias a Jorge por esa presentación, y vamos a hablar sobre lo que es la colaboración como tal, el networking. Vamos a hablar de algo que me encanta y es aprender a hacer un pitch para explicar uno quién es y de qué se trata su proyecto y sobre comunidades creativas, que son herramientas y cosas que he aprendido durante eh, m- más de 15 años de carrera que tengo a partir de diferentes labores en las que me he desempeñado que ya les voy a contar. Entonces, pues ya Jorge les hizo como una introducción, como les contaba, pues soy compositora, estudié música, como seguramente algunos de ustedes. Me apasiona contar historias por medio de la música, entonces por eso me fui por el lado de especializarme en composición de música para medios audiovisuales y es a lo que en su mayoría me he dedicado en el último tiempo. Pero también he aprendido durante el último tiempo que no somos solo una cosa, sino podemos ser muchas cosas a lo largo de nuestra carrera y es algo que los invito a estar abiertos a explorar durante sus procesos y es María es compositora, pero también es cantante y también es gestora cultural y es emprendedora. Entonces, si uno está abierto a descubrir que tiene no solo uno, sino varios talentos, pues esas son habilidades que finalmente nos terminan ayudando a desarrollar nuestras carreras. Como les contaba, soy totalmente apasionada por el tema de los procesos creativos y las comunidades creativas, de lo que vamos a hablar más tarde. He estado involucrada con iniciativas no musicales como Creative Mornings Bogotá, que es una comunidad creativa en Bogotá. Hago parte de otras organizaciones como Musine, Women in Music, We Make Noise, The Alliance for Women Film Composers y el Recording Academy. Más adelante hablaremos de eso. En el año 2014, sin tener ni idea de cómo hacer una empresa, fundé Fiona Records, una empresa que es una productora de audio y música especializada en audiovisuales, producción de podcast también, que está basada en Bogotá y en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos en este momento y a partir de ahí también he estado vinculada a diferentes iniciativas de gestión cultural. Yo no sabía nada de hacer una empresa en el momento que lo hice y durante todo este tiempo he ido aprendiendo herramientas que me han ayudado a arreglar cosas a partir de los errores muchas veces, porque ser creativo eh, no es solamente lo que se requiere para poder tener una carrera, digamos, en la industria musical. Ese es uno de los componentes y es el insumo más importante, pero necesitamos otras herramientas. Por eso he aprendido y he ido fortaleciendo todo eso a partir de lo que vamos a hablar hoy, que son unas herramientas importantísimas, la colaboración, el networking para desarrollar la carrera. Entonces, aquí les, pues como mencionaba Jorge, algunos de mis proyectos, he tenido la suerte de trabajar en proyectos, digamos, mainstream, como Higuita, en Netflix, en proyectos de cine independiente, en podcast, en música para teatro, en series. A mí una de las cosas que más me gusta hacer es hacer cosas distintas dentro del mismo campo. Así que la versatilidad, eso también ayuda mucho. Pablo, ¿tienes una pregunta? Bueno, yo creo que fue un error. Sí, fue un error. Ah, ya, lo dejamos para después. Perfecto. Aquí quería compartirles esta frase que me encanta y es como dice en inglés, lo voy a traducir a español, las cosas que los hacían a ustedes como raros o divertidos cuando eran niños son lo que los hace especiales hoy en día y eso pasa mucho con los artistas sobre todo. El que se quedaba grabando cosas hasta por la noche, el que imitaba a la mamá que cantaba o la que organizaba a los primos para que cantaran en diciembre. Nunca olviden que su esencia artística viene
de esa primera intención creativa que tuvieron desde que eran pequeños. Y al final, ese tipo de cosas son las que nos diferencian y nos dan ese toque único creativo. Aquí hay otra frase sobre la creatividad que me encanta y es, la mente creativa es impulsada por un deseo de ver la creatividad cobrar vida. Y eso creo que es uno de los retos más grandes de un artista o de un creativo, y es cómo hago realidad o cómo paso a otro nivel esas ideas, esas canciones, esas mezclas, eso que estoy haciendo para que sea algo que sale al mundo y no se quede solamente en una pasión o en un hobby de los fines de semana. ¿Cómo hago para que eso que yo estoy creando tome vida, ¿no? Entonces, eso es súper importante también. Esta me encanta, que es la inteligencia, es la creatividad divirtiéndose. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos una idea de que la creatividad solamente está en hacer una buena melodía, hacer una buena mezcla, hacer una banda sonora y realmente la creatividad está en absolutamente todo. La creatividad termina siendo nuestro mejor insumo para resolver problemas también, si ustedes lo piensan. Así que vamos a hablar un poco sobre qué es la colaboración. Viendo los perfiles que ustedes manejan, la mayoría artistas, tenemos productores, managers, como ya habíamos hablado, todos están expuestos a colaborar todo el tiempo. ¿Por qué la colaboración es tan importante? Porque realmente muy poco del arte se hace solo. De pronto yo soy muy hábil en mi instrumento, en mi voz, en mi manera de crear canciones, pero es muy poco probable que una sola persona tenga todas las habilidades para llevar adelante un proyecto sola. Entonces, ¿qué pasa? El artista necesita de los músicos, del productor musical, del ingeniero de sonido, luego tal vez de un manager, porque aunque es muy importante la autogestión, pues llega un punto donde no podemos como controlarlo todo. Tenemos hoy en día también un tema muy importante que es el marketing digital, las redes sociales, crear comunidad, cómo les llegamos a nuestro público. Entonces, si se dan cuenta, todo termina siendo una colaboración. Y en la medida en que uno está abierto a ver esas colaboraciones como una relación de doble vía y no solamente como un lugar donde yo busco a una persona para que me dé una cosa y ya, pues podemos construir unas relaciones y unas colaboraciones a largo plazo que nos pueden ir construyendo muchísimo más en nuestro proceso creativo y nuestro proceso profesional. Entonces, la colaboración es la mejor forma de desarrollar un proyecto creativo. La creatividad es un recurso, como les decía, y el intercambio o colaboración tiene un alto valor. A veces la gente dice, no, pero quiero sacar un disco, pero no tengo plata, porque los recursos pues son costosos, no todo el mundo maneja un programa de música o de audio para grabar, o no todo el mundo tiene acceso a un estudio de grabación, pero si realmente uno conoce qué recursos tiene, y qué fortalezas, uno puede crear unas colaboraciones muy potentes, sobre todo si está empezando, a partir de ese insumo creativo que uno tiene. Entonces, ¿qué pasa si yo le propongo a alguien que le puedo hacer un intercambio? Si yo soy cantante y soy muy buena haciendo arreglos vocales, ¿qué tal que a ese productor tal vez le interese que yo le pueda ofrecer eso? Em, Eso puede ser una opción para la gente que está empezando. Si ya estamos un poco más adelantados, hay que ver la colaboración como el resultado de la suma de dos cosas, que son las fortalezas de una persona y mis propias fortalezas. ¿Qué va a pasar con eso? El resultado va a ser mucho más poderoso porque cada uno trae a la mesa lo mejor que tiene. Entonces, de ahí es donde vienen como las grandes colaboraciones y el resultado pues siempre puede ser como mucho mejor. Pero para esto pues tiene que haber digamos que un trabajo o un autoconocimiento sobre qué tengo yo para aportar dentro de una colaboración. Entonces yo aquí les quiero generar esta pregunta. ¿Conocen cuáles son sus fortalezas y conocen cuáles son sus debilidades a nivel artístico, creativo, profesional, etcétera? Como ya lo mencionaba, tenemos
diferentes tipos de colaboraciones y estas son solamente algunas. Está la colaboración entre artista-productor, entre un músico y un artista, una persona que toca en su banda, que toca guitarra, que le graba los tracks de batería, entre un manager y su artista. Esto no es solamente como que el manager trabaja en función del artista, sino que debe hacer una colaboración completa, porque ¿qué pasa si el manager necesita unos insumos importantes del artista y el artista no le quiere pasar, no sé, las fotos, el contacto, la música a tiempo, etcétera? Un ingeniero de sonido y un artista, totalmente. O sea, el artista no puede vivir sin el ingeniero y el ingeniero no puede vivir sin el artista. Esto se nutre. Y hay algo que he descubierto con el tiempo que ha sido como determinante en mi carrera, es la magia de poder consolidar colaboraciones a largo plazo que se, que se, que se van volviendo casi en alianzas para toda la vida. ¿Por qué? Si algunos de ustedes de pronto son más jóvenes, están empezando, de pronto si algunos están estudiando aún, yo les digo, siempre fíjense quién está sentado al lado de ustedes en el salón o quién está en el diplomado o quién está en el webinar, porque ahí se pueden crear unas relaciones muy sólidas y muy fuertes, incluso con sus amigos, con los que tienen la banda. De pronto alguno es muy bueno grabando, el otro es muy bueno mezclando, la otra persona que es la que termina organizándolos a todos tiene un potencial de manager gigante y puede ser quien me ayude a armar mi EPK para mandarlo a un mercado musical. Me encanta aquí leer que la mayoría dice que conoce sus fortalezas, los que no los conocen todavía están a tiempo de explorarlas y está bien. Siguiendo en este tipo de relaciones, de colaboraciones, pues una banda es una colaboración de tiempo completo, ¿no? Entonces, creamos las canciones, tocamos juntos, esta vez va tu idea, esta vez va mi idea. Em, Hay una colaboración muy importante hoy en día entre una distribuidora de música y un artista, porque el artista tiene que hacer un trabajo grande que no es solamente entregar la música y ya y que la distribuidora lo ponga, sino ¿qué pasa cuando ese artista trae un plan, tiene una estrategia, cuando dice, voy a sacar mis canciones en este orden, ya te he programado tal y tal concierto? Pues es mucho más fácil el trabajo que pueda hacer la distribuidora o que pueda hacer la persona que maneja el marketing, ¿no? También hay una colaboración súper importante entre un diseñador o diseñadora gráfica y un artista. ¿Por qué? Si esto no es un trabajo colaborativo y el diseñador gráfico no entiende la visión del artista o la música no entiende qué está contando, pues seguramente la imagen que va a crear para ese sencillo o para ese disco, pues no va a estar alineada con lo que el artista quiere. Y el diseñador no puede ser terco diciendo, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Porque es una colaboración, ¿no? Y hay otra que me encanta por lo que yo hago, que es la de un director o director audiovisual con un artista. Cuando se está haciendo un behind the scenes, cuando se está haciendo un videoclip, pues hay una colaboración importante entre esas dos personas para contar la historia que hay en una canción, ¿no? Entonces, aquí los invito a preguntarse y ojalá respondieran, así sea, unita en el chat. eh, ¿Cuáles son sus fortalezas? Todos tenemos fortalezas en diferentes áreas. Entonces, mis fortalezas son un talento, es que yo canto muy bien o compongo muy bien o que toco muy bien un instrumento o que soy muy bueno mezclando o que soy muy ágil en un estudio de grabación, o mis fortalezas son de gestión. Es que soy muy bueno pensando en dónde encontrar dónde encontrar un lugar para tocar, cómo proponerle una alianza a una marca, cómo gestionar un intercambio, cómo, no sé, o soy muy bueno en gestión y entonces puedo aplicar, armar el EPK muy eficiente y responder las preguntas para un mercado musical y aplicar a un showcase. También están las relaciones públicas, que son súper importantes. Em, Soy bueno conectándome, soy bueno haciéndole seguimiento a un contacto, porque no es solamente hacer contacto con alguien o estar en el lugar indicado, sino es saber manejar un contacto, retomar la conversación. Em,
soy muy bueno investigando y encuentro convocatorias, programas de mentoría, las mejores técnicas de grabación, yo qué sé. Eh, Soy muy bueno en redes sociales. Soy buenísimo, tengo una buena comunidad, manejo mi contenido, tengo un plan de una parrilla de programación de lo que quiero contar. em, no sé, sé que cuáles son los días que me responden, mi comunidad llega, tengo un canal privado donde la gente se comunica conmigo, se llenan mis conciertos, ¿qué? Y el marketing, que es súper importante. Soy una persona muy hábil haciendo marketing, estrategias y trabajando para mostrar los talentos de otros. Voy a leer aquí algunas de las respuestas que me han dado em, porque también es interesante que ustedes se conozcan y se vayan conectando ahí. A ver, gestión y relaciones públicas, audio en vivo, gestión y marketing, gerencia de proyectos, compongo y toco guitarra, audio en vivo. em, Tengo muy buenas conexiones, dice Pedro. Talento, gestión, tecnología. Guitarra, bajo, batería, videoclip, em, generando ideas, un concepto audiovisual o musical, eso también es súper importante, baterista, dirección creativa, facilidad social, hacer música y producirla, cantante y songwriter, soy buena cantando y escribiendo melodías. Genial. Entonces, gracias a todos por ir respondiendo como esta pregunta. Y quisiera que aprovecháramos y cada uno escriba en su computador o donde tenga para escribir en la mano 5 fortalezas que tenga, con base en todo lo que hemos mencionado en los ejemplos, 5 fortalezas que tenga. No las tienen que compartir en el chat, pero sí, tómense 30 segunditos y escriban 5 fortalezas que tienen. Pueden ser alguna de ese tipo, en relaciones, en gestión, en talento, en un instrumento, en marketing, lo que sea. Escriban ahí, porfa, sus 5 fortalezas. Y no quiero decirle a lo que sigue las debilidades, porque me parece que a veces suena un poco negativo. Entonces, ¿qué tal si lo planteamos así? ¿Cuáles no son mis fortalezas? A ver, 5 personas que me escriban ahí una de sus no fortalezas em, o cosas en las que sienta que puede ser mejor, que puede aprender, que por eso está aquí, que por eso quiere tener más herramientas. Em, entonces, ¿cuáles son sus no fortalezas? Listo, de pronto falta un poquito de trabajo en las redes sociales, procrastinar, contenido, no me gusta tocar en vivo, procrastinar. Bueno, entonces ahora los invito. Bueno, el que dice no sé escribir letras de canciones es perfecto para buscar una colaborador o colaboradora que haga em, letras de canciones, por ejemplo. Es algo que se puede hacer, eso se puede solucionar muy fácil. Quiero que cada uno escriba muy rápido 5 de sus no fortalezas o debilidades. 5 cosas, pero que sabe que puede encontrar en otra persona, que puede hacer un curso, pero sobre todo que sabe que si encuentra la persona perfecta, puede fortalecer eso que no tiene. Entonces, escríbanla rápidamente en su cuaderno o en su computador, donde estén, lo que tengan a la mano, escriban sus no fortalezas. ¿Por qué? Porque si yo sé cuáles no son mis fortalezas y cuáles son mis fortalezas, yo voy a ser más efectivo al momento de colaborar. Debo tener muy claro qué tengo yo para ofrecer. Entonces, si yo tengo habilidades para componer, yo tengo habilidades para gestión, tengo una habilidad que es ver el talento de los otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo hacer fácilmente un equipo de trabajo o puedo saber qué músicos pueden funcionar muy bien entre ellos o puedo hacer conexiones. Entonces, es para que piensen un poquito más fuera de lo tradicional y piensen, listo, si yo voy a hacer una colaboración, ¿qué tengo yo para ofrecer?
No solamente lo evidente, no solamente es poder hacer canciones, poder cantar o ofrecer marketing, sino qué más tengo para ofrecer. Normalmente tenemos más de lo que uno piensa como a simple vista. Eh, y me tengo que preparar si yo quiero colaborar. ¿Por qué? Tengo que estar abierto o abierta a que algunas de mis ideas van a quedar y otras no van a quedar, porque estoy colaborando. Entonces, una colaboración viene con mínimo dos personas y poner a dos personas de acuerdo todo el tiempo, pues es imposible. Uno que tiene que hacer, conciliar. Hay que aprender a manejar el rechazo. Eso es algo que también veo que a veces es difícil entre las colaboraciones creativas, porque para nosotros nuestro arte es algo muy personal y muchas veces muy emocional. Entonces, es difícil a veces como tomar un poco de distancia y decir, ok, esta vez esta idea no quedó, no pasa nada y no tomárselo personal. Eso realmente toma tiempo y lo digo con mucha experiencia porque imagínense, yo hago música para proyectos audiovisuales. Entonces a mí muchas veces me han dicho, esto estaba, no funciona o no nos gusta, tienes que volverlo a hacer. Y claro, al principio a mí me rompía el corazón, igual que si yo les dijera a alguno de ustedes que su canción no puede ir a la radio que quieren o que no están siendo elegidos para un festival, pero yo aprendí, entendí que mi música no sea escogida o que mi idea no sea escogida, no quiere decir que yo soy mala, simplemente no funciona para esta situación o este momento puntual. Y ya hoy en día, pues si me pasa eso, no, claro, a veces no me gusta y digo, bueno, esta música no funciona para esto, pero igual es una muy buena pieza musical, la puedo usar para otra cosa o la puedo dejar así y no me voy a una esquina de sufrimiento porque ya aprendí a manejar el rechazo. Si uno está en una colaboración, estoy trabajando con un artista, estoy trabajando, haciendo una canción entre varias personas en un estudio, hay que aprender a manejar con eso y decir, unas veces mi idea va a quedar y unas veces mi idea no va a quedar. Entonces, debo saber que soy valioso y que igual siempre tengo algo para aportar. Cualquier persona puede traer algo a una colaboración. Así yo esté de pronto con alguien que tiene más experiencia que yo o que sea más virtuosa, igual cada persona tiene algo para aportar. Pero es súper importante que cada uno sepa qué tiene y cuáles son sus fortalezas, porque así le va a poder sacar el mayor provecho. Es importante ir construyendo relaciones desde el principio y valorar el tiempo e ideas de los demás. Y a mí me gusta mucho usar esta frase, que es muy chistoso, como suena. Digo, soy tan serio como un abogado. Me tomo mi trabajo profesionalmente. Es decir, mi hermana es abogada. Entonces yo siempre pongo este ejemplo y es, ¿cómo llega un abogado a un trabajo? Llega bien vestido, llega a la hora que es, tiene una tarjeta de presentación. ¿Qué pasa si yo como músico me tomo mi trabajo de la misma forma? No quiere decir que me tengo que vestir como un abogado, ni mucho menos, pero yo llego a tiempo, tengo una página web organizada, llego en un buen estado a presentar, a hacer lo que voy a hacer. Creo que eso ha cambiado un poco, pero pues esa idea de que los músicos están todo el tiempo de fiesta o que les gusta tomar trago o este tipo de cosas, pues si yo quiero que me vean como una persona profesional, pues yo llego a la hora que me citan, al lugar que es, llego con buena actitud, llego con disposición. Y si yo no me tomo mi trabajo seriamente, no tengo un correo que está fácil que está bien escrito, si no tengo unas redes donde la gente no sabe cómo contactarme si me quiere llamar para un booking, pues es muy difícil que me traten de la misma forma. Entonces, esa es una cosa. Yo soy tan serio como un abogado en mi trabajo, es decir, me lo tomo muy en serio. No quiere decir que uno sea serio, ni que pierda su estilo, ni que se tenga que vestir diferente, pero simplemente si me llaman a mí a una sesión de composición, a una reunión o a una llamada, no llego tarde sin avisar. Si se me está pasando el tiempo, escribo, digo, mira, voy tarde, discúlpame, pero aquí estoy. Si quedo en enviar una información importante, la envío. Entonces, valorar el tiempo de los otros es súper importante. Otra cosa que ayuda mucho es, si yo voy a hacer una colaboración, ya sea con un ingeniero, con un productor, con una persona que hace marketing, definir una meta, un objetivo para desarrollar el proyecto es absolutamente clave, porque si no, nadie va a saber cómo manejar las expectativas. Si es una colaboración creativa, pues aún más, porque si queremos estar 3 días en el estudio, pues chévere saber para quién estamos componiendo, qué estamos haciendo, cuál es la meta, cuántas canciones queremos hacer.
Y otra cosa que me he dado cuenta que es muy importante dentro de la misma colaboración, así como les estaba diciendo que me tomo mi trabajo tan en serio como un abogado, es súper importante también interactuar y compartir. Es decir, muchas de estas colaboraciones o estos vínculos se van solidificando cuando yo estoy en la mitad de la sesión y me tomo un café con alguien, conversamos sobre su vida, hago preguntas, como la interacción humana, no solamente la espera de un resultado puntual o de, como de una transacción. Em, Hay siempre que estar dispuesto a dar en el momento que uno entre a colaborar, cualquier tipo de colaboración, ya sea artística, creativa o profesional. También es muy importante y a veces nos pasa a los músicos, a los artistas que no dejamos claros los temas legales desde el principio, sino las conversaciones incómodas para después. Entonces, no, es que nos sentamos y éramos tres y después llegaron dos y entonces no hicimos un split sheet, no quedó claro quién tiene los derechos de la música, o es que mi amigo usó mi canción para una película, pero entonces no me hizo un contrato y no me pagó nada y entonces ahora dice que es de él. No. Siempre, así como nos tomamos en serio nuestro trabajo, lo mismo, si mañana fuéramos a tomar un apartamento en arriendo, nosotros necesitamos pues tener un contrato, saber cómo son las condiciones. Entonces, no dejemos esas conversaciones incómodas para después. Em, Conocer un poco más quiénes son esas personas con las que voy a colaborar abre la puerta, sobre todo si es una colaboración creativa, que les gusta, que los inspira, de dónde viene. Si uno está en una colaboración creativa, tipo Songcamp o trabajando con un productor o un ingeniero, hay herramientas de ideas inspiradoras que a veces nos ayudan como para tener un punto de partida, porque cuando yo me siento a decir, vamos a hacer una canción, puedo estar con un artista gigante con mucha experiencia o lo que sea, pero si no hay un objetivo o una línea, a veces nos podemos quedar dando vueltas en la procrastinación y como que nada se concreta. Entonces decimos, uno puede traer ideas diciendo, ok, ¿qué tal si nos inspiramos en la historia de este libro? O viendo acá, viniendo para acá, vi a una pareja en esta situación y me llamó la atención porque qué tristeza, la edad, la vida, no sé. O si no, una imagen. A veces uno ve una imagen y lo puede inspirar miles de historias si quiere a partir de eso. También una obra de arte o una pieza musical, ¿no? También eso puede ser la referencia. Em, y estaría chévere, por ejemplo, si uno está trabajando con un equipo incluso de marketing, con un ingeniero de sonido, con un manager, y dice, mire, este es mi disco o esta es mi música, compartir cuál es la visión y de dónde viene, porque es que entre más alineado esté el equipo, más va a ser potente esa colaboración, porque todo el mundo está en la misma página y entiende cuál es la visión del artista, que finalmente es muy importante. Entonces, hay que estar abierto siempre al diálogo, tratar de ser constructivo con la crítica y no entrar como a ofender a nadie ni a demeritar las ideas, porque pues todo el mundo trae lo mejor que tiene sobre la mesa. Em, Dar crítica constructiva, por ejemplo, en vez de decir eso no está bueno, eso no me gusta, decir creo que esto funciona mejor y eso hace que la energía colaborativa y como que las ideas fluyan mucho más porque uno no está como desbaratando las ideas de nadie y porque para todos igual es un arte y todos amamos hacer esto. Pero incluso trabajando como en la parte del management y ese tipo de cosas, también dar crítica constructiva ayuda. Tener muy claros cuáles son los roles y responsabilidades, por ejemplo. Ser flexible. Ser flexible para entender que a veces los tiempos son diferentes, para entender que a veces con unas personas fluimos mejor que con otras y simplemente como ser amable y estar abierto como a las conversaciones y a respetar la diferencia, que al final esa diferencia es la que puede hacer que una colaboración sea más potente o no, porque yo tengo un contexto de, no sé, música para cine, composición audiovisual, para mí todo lo visual es totalmente inspirador, de pronto me siento con alguien del género urbano que tiene una fortaleza increíble en la construcción de los beats o de su visión de la música y podemos hacer algo muy poderoso precisamente por esa diferencia que tenemos. Tener también como un deadline, una fecha de entrega o un entregable concreto es súper positivo porque nos obliga como a enfocarnos en el objetivo y no procrastinar, que es algo que nos pasa mucho a nosotros como los creativos. Y lo último que les decía,
llegar a tiempo. Eso es algo que yo siento que a veces no nos enseñan y por muy artistas, por muy creativos que seamos, pues nosotros queremos que nos lleguen a ver al show a la hora que es. Entonces, ¿qué tal si nosotros también llegamos a esa reunión, a esa sesión de composición, a esa sesión de grabación, a esa mezcla, a esa llamada, pues a tiempo? Eso dice mucho también de cómo nos respetamos a nosotros, cómo respetamos nuestro tiempo y el tiempo de los demás. ¿Alguna pregunta sobre esto de colaboración? Podría responder un par de preguntas ahí en el chat y si no, seguimos con el tema de networking. Si no, también con mucho gusto si levantan la mano podemos activar el micrófono para que puedan hacer su pregunta si no quieren escribir. Este es el momento para hacerlo. Bien, por allí Pablo levantó la mano, vamos a habilitar el micrófono y por aquí tenemos a Carlos, de repente atendemos un par. Vamos con Pablo primero. Adelante, Pablo, te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, hola Sí, Pablo. hola, ¿qué tal? Qué agradable, María Linares, escucharte. Encuentro que es fantástico la energía que tú nos entregas y gracias por este tiempo. Mira, yo creo que la inspiración básica con los artistas, he trabajado con artistas durante este periodo que he sido DJ durante más de 25 años. He tenido buena y mala experiencia, pero lo más importante siempre es lo que María nos comentaba, la irresponsabilidad que los chicos hoy cometen por no tener claro lo que es realmente el respeto por otras personas. Y eso es lo que tenemos que mejorar en este ámbito. Además, quería incorporar también, y para que tengamos contactos todos los que estamos en esta base, para ir dándonos tips e ideas, y así cuando viajemos podamos conocernos. Me interesa muchísimo esta etapa en mi vida de poder retomar lo que alguna vez dejé de lado, que es el tema de hacer representaciones artísticas y fluir con mi experiencia como DJ. Así que gracias por este tiempo y espero que estén todos bien. ¿Vale? Gracias. gracias Pablo por tu comentario. Por aquí tenemos a Carlos Saldarriaga, a quien le vamos a activar el micrófono y te escuchamos, Carlos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola María, ¿qué tal? Un gusto hola Carlos. participar en este networking y es valioso los aportes que podemos recoger de toda esta lluvia de ideas que a veces a nosotros nos es un poco lejano porque vivimos del día a día, estamos más pendientes de realizar que de un poco eh, ver los procesos paso por paso. En mi caso, yo soy diseñador gráfico de profesión, pero devine por casualidades de la vida en productor musical y me he dedicado a todas las facetas de lo que es la producción, desde las maneras más tradicionales de hacerlo hace 15 20 años hasta el boom de las redes sociales y todo lo que es ahora el marketing online y justamente en crear un trabajo colectivo, ¿no? Entre desde músicos hasta realizadores de contenido. Mi mayor duda siempre ha sido cómo poder lidiar con las personas que no evolucionan en su trabajo. Pueden ser profesionales muy capaces, pero que no evolucionan como al mismo ritmo que las tecnologías y las tendencias nos llevan. Siempre ha sido ese el gran reto en mi carrera y justamente ahora estoy tomando estas herramientas para poder visualizar mejor y poder llevar un trabajo colectivo de la mejor manera posible. ¿A qué te refieres puntualmente como de que las personas como no estén al día como en las prácticas? Por ¿A qué te ejemplo, refieres? yo ahora radico en España, pero he trabajado casi toda mi carrera en Perú. Si bien el tema de las redes sociales evoluciona a la par en todo el mundo, mucha gente muchas veces no se empapa de eso al mismo ritmo. Por decir, si yo trabajo con un artista de música tradicional, llámese cumbia o llámese folclórica,
es muy distinto a trabajar con alguien que de repente está en la música electrónica o en el indie, donde está más cercano a las nuevas tendencias. Y ese siempre ha sido mi gran reto, poder eh, hacer que la persona que por un tema de edad o un tema de simplemente su entorno sea capaz de entender el trabajo de la manera como lo realizamos actualmente. Ah, ya te entiendo. Pues yo creo que ahí hay varias opciones. Una opción es como ofrecer precisamente ese acompañamiento o buscar la manera de, por medio de alguna comunidad creativa, como esos espacios de formación para ese tipo de artistas. Por ejemplo, tengo un caso de Manuel García, que es un productor colombiano que se especializa en bullerengue y músicas tradicionales del Atlántico en Colombia, que ha hecho una labor desde su propio sello discográfico, por ejemplo, de trabajar con estas personas que son personas mayores que viven en región y de ofrecerles la manera como de manejar todo esto para que su música no se quede en una esquina, en el olvido, porque son personas que no están como frente a las tendencias y ha hecho una labor muy importante. Entonces, de pronto también eso se podría capitalizar en ofrecer algo diferente que tú tienes, no solamente la visión, sino que puedes apoyar a esas personas que de pronto no tienen la manera de hacer esa parte del trabajo o ofrecerlo. Correcto, correcto, gracias. Gracias. Bueno, voy a seguir y ahorita tenemos otro espacio para preguntas porque si no, no nos da el tiempo. Y entonces viene aquí para nosotros, ¿qué es el networking? El networking es las relaciones públicas, es hacer contactos, es conversar, es ofrecer lo que yo hago. Em, y aquí los invito a que se hagan 3 preguntas para el siguiente ejercicio. Entonces, yo sé que están en el chat súper emocionados de armar un grupo, pero por favor no se me distraigan para que hagamos lo que tenemos que hacer. Quiero que cada uno se haga esta pregunta. ¿Qué hago? Em, puntualmente. Ahí sé que algunas personas hacen varias cosas, pero puntualmente. Digan, yo hago gestión, redes sociales. No, no lo tienen que responder, solamente para que lo piensen. Quiero que piensen, ¿qué hago? ¿Qué necesito? ¿Y qué tengo para ofrecer? En 30 segundos, escriban en su computador o en su cuaderno la respuesta a esas 3 preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Y qué tengo para ofrecer? Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, en mi caso, ¿qué hago? Hago producción de audio y música para proyectos audiovisuales. ¿Qué necesito? En este momento necesito un practicante, un intern para que me ayude a manejar mis redes sociales. ¿Qué tengo para ofrecer? Tengo para ofrecer experiencia en una empresa que tiene más de 10 años en Colombia y Estados Unidos, con proyectos audiovisuales para productoras independientes, para productoras grandes como Netflix, como Amazon Prime. Tengo para ofrecer la opción de ser mentora, de formar a alguien, de darle un espacio para desarrollar su primera experiencia laboral. Tengo para ofrecer un montón de proyectos audiovisuales que pueden servir como referente para crear contenido. Em, Tengo un estudio de grabación que puede servir para grabar las voces que se necesitan para sus proyectos. Por ejemplo, ese era mi caso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Ya lo tienen claro? Hay algo muy importante y es pensar que el networking es una transacción, ¿no? Entonces yo voy a este mercado musical, voy al Vime o voy a el Bogotá Music Market o alguno de estos espacios que son muy importantes para el networking y las relaciones y resulta que yo solamente pienso que me tienen que dar. Entonces, mira, Booker, acá está mi portafolio, dame, contrátame. Y no, el networking no funciona así, sobre todo en estos campos creativos y en todos. Puede que haya una transacción a partir del networking, pero las relaciones se construyen a largo plazo. ¿Qué pasa? Puede que yo vaya a este mercado musical, ofrezca mi portafolio y de pronto la persona en este momento no tenga nada para contratarme, pero nos caímos súper bien
y de pronto el siguiente año yo voy a ir a Perú y busco a la persona en Perú y le digo, tomémonos un café y vamos construyendo una relación y después viene a Colombia y conversamos y yo le voy contando, mira lo que estoy haciendo y la persona de pronto no me va a contratar todavía, pero me referenció con alguien en Ecuador que tiene un festival en el que mi música es perfecto. Entonces, ¿cuál es la invitación? Dejar de pensar el networking como una transacción, sino como un espacio para construir relaciones, porque esas relaciones la mayoría de las veces no son inmediatas, no pasan una sola vez y yo quiero tener relaciones interesantes, no quiero solamente como conocer a alguien, tener un contacto y ya, porque lo más importante del networking no es solamente conocer al contacto, sino mantener la relación. Entonces, quiero enseñarles muy rápidamente a crear su propio pitch. Eh, ya tenían resueltas las preguntas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Y qué tengo para ofrecer? Entonces, el pitch o el discurso del ascensor, como se llama, es una herramienta que me permite explicar en un tiempo muy corto y de una forma muy concisa qué soluciona una idea o qué vendo o cuál es el valor diferencial de mi proyecto, sea el que sea, ya sea una empresa, ya sea un proyecto artístico. Se conoce como el elevator pitch o el pitch de ascensor porque debe ser tan corto como si yo me monto un elevador o un ascensor en el primer piso y resulta que ahí está el manager con el que yo llevo tratando de hablar años o el director de una película que yo quisiera que me contrate. Lo que tome subir el ascensor es el tiempo que yo tengo para decirle quién soy yo, qué hago interesante y por qué me interesa actuar con él y que esa persona después pueda querer retomar el contacto conmigo. Entonces, si yo tengo resueltas esas tres preguntas, ¿qué hago? ¿Qué necesito y qué tengo que para ofrecer? Yo voy a poder crear ese pitch o ese discurso de una manera muy efectiva. ¿Por qué? Si yo me encuentro en la persona adecuada y le doy la información incorrecta o se la doy muy larga, de pronto la persona no entiende bien qué hago y no le interesa, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esas tres preguntas resueltas y defino qué hago, ¿qué problema o necesidad voy a solucionar? Por ejemplo, en el caso de que yo haga mezclas increíbles, en el caso que yo tenga una empresa que hace marketing para artistas, en el caso que yo tenga un management, en el caso que yo tenga un booking. ¿Cuál es el target? ¿A quién le llega mi música? ¿Quién es mi comunidad? ¿Quién oye? ¿Qué ofrezco? Entonces, si yo soy artista, yo sé qué géneros o qué tipo de música hago o no. O simplemente voy a decir, no, yo hago canciones románticas espectaculares que le llegan a la gente. Es diferente si yo digo, yo hago pop latinoamericano con una fusión de esto y esto, y mi público en su mayoría es una comunidad que está activa en México, Argentina y Estados Unidos, Latinoamérica. Estados Unidos, digo, enfocado en latinoamericanos que viven en Estados Unidos. ¿Qué ofrece? Entiendo que esto es más comercial, em, que si es artístico, pues ¿qué solución ofrece? El arte ofrece lo que ofrece el arte, lo que es la música, es disfrutar, es comunicarnos, es conectarnos con otras personas a través del arte, de la música. Eh, También es importante decir quién soy yo y cuál es mi experiencia. Si ya tengo otros álbumes hechos, si ya he estado en festivales, si ya he hecho videoclips, si ya tengo una comunidad construida en redes sociales a partir de mi música, si tengo un número de oyentes en las plataformas y de dónde vengo y por qué este proyecto puede ir al éxito o porque este proyecto tiene algo especial que yo necesito contar. Entonces, yo sé que son preguntas que a veces suenan muy corporativas para un proyecto artístico, pero preguntarse ayuda a que yo pueda explicar mucho mejor y más conciso qué hago mientras tengo el tiempo de que esa persona se siente a oír mi música. Esto no va a reemplazar nunca la experiencia de oír la música, pero sí hace una diferencia en que si yo explico muy bien y muy conciso qué es lo que hago, qué tengo para ofrecer y por qué mi música o por qué mi proyecto es especial, va a hacer que esa persona se enganche y quiera como retomar la conversación conmigo. Esa es la meta de ese pitch. No es vender nada en ese primer encuentro, es que la persona diga, uy, esto está interesante, quiero oír ese link, pásame el código para oír la música. Lo que se llama oferta de valor.
¿por qué este proyecto es diferente al otro? Si yo soy muy genérico en mi manera de hablar sobre mi proyecto, pues de pronto la persona dice, pero ¿y por qué no sé que lo que tú haces si suena igual a alguien que ya tiene éxito como Natalia Lafourcade o Julieta Venegas, sino ¿por qué? No, porque es que yo fusiono el pop con la música andina, colombiana que viene de tal región. No sé, tienes que explicar por qué tu proyecto es diferente y atractivo. ¿Qué tiene? Pues que lo estás haciendo tú y todo lo que cada uno hace es único porque cada uno es diferente y ningún proyecto artístico va a ser igual a otro, pero tengo que ser capaz de comunicarlo. Y en el caso de que yo estuviera haciendo un pitch para que alguien invierta en mi proyecto o lo compre, pues hay que saber por qué quiero que ellos puntualmente inviertan en mi proyecto. Entonces yo puedo decir, quisiera que, no sé, Symphonic Latino invierta en mi proyecto. ¿Por qué? Porque sé que Symphonic Latino tiene un énfasis muy importante en mujeres en la música y un programa de mentoría. Entonces quisiera que ellos inviertan en mi proyecto porque sé que para ellos el trabajo de las mujeres en la música es relevante. De pronto para otras distribuidoras no es. Entonces es súper importante pensar cuál es la meta y qué quiero hacer. Es decir, si yo voy a ir a un mercado musical, si yo voy a ir a una reunión, si yo quiero trabajar con una distribuidora específica, si yo quiero hacer un proyecto con alguien o una colaboración con un artista, tengo que pensar, ¿cuál es mi meta? Mi meta es sacar una canción, mi meta es que esa plataforma, esa distribuidora trabaje conmigo porque llega al público que a mí me interesa o porque apoyan a los artistas de una forma X o Y. Pero si yo lo tengo claro, en el momento en que yo ofrezco mi pitch, pues también voy a saber qué espero de ellos y por qué son ellos y no es cualquiera. Y eso hace que la gente tenga una visión muy diferente. Es muy importante cuando estamos construyendo un pitch que cierre en una pregunta em, que nos ayuda a llevar a una siguiente reunión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy hablando sobre, no sé, un proyecto musical, y digo, eh, ¿qué esperas para oír lo mejor de la música actual, la fusión andina con electrónica latinoamericana? Te espero en este link, por ejemplo. Siempre generar una pregunta hace que la persona quede con la inquietud para retomar esa conversación. Entonces, piensen en cómo construir ese pequeño pitch de ojalá máximo 3 minutos diciendo qué hago, qué necesito y qué tengo para ofrecer y por qué mi proyecto se diferencia de otros. Un pitch efectivo funciona muy bien si yo soy un artista, si yo soy un ingeniero, si yo soy una empresa de marketing, si yo soy un manager porque es mi diferencial y es lo que cuando normalmente tenemos muy poco tiempo para hablar con una persona que nos interesa. Si yo logro vender muy bien y explicar muy bien por qué lo que yo hago es interesante o por qué puede ser eh, algo llamativo para esa persona, ya es mucho más fácil seguir la conversación. Pero hay que dejar de verlo como una transacción, sino como la construcción de una relación. Y esto viene a algo muy importante que em, he estado relacionada por los últimos años, los últimos 10 años, y es a preguntarse también, ¿cuál es mi comunidad? ¿Por qué? Porque los artistas o las personas creativas normalmente estamos muy acostumbrados a trabajar solos, a estar encerrados, a solamente oír cierto tipo de música muchas veces, porque nos enamoramos de la música en la adolescencia y seguimos oyendo las mismas bandas. Si yo me pregunto, ¿cuál es mi comunidad? ¿Qué pasa si yo hago una red o una comunidad con gente que hace lo mismo que yo? Lo que ustedes están haciendo en este momento, conectarse. ¿Qué pasa si miramos si mis fortalezas son diferentes a los de los otros y de pronto podemos conectar y colaborar? Entonces yo los invito a pensar en esto que es algo que nunca nos enseñan a los artistas y es, ¿cuál es mi comunidad? ¿Y cómo me vinculo a otras comunidades? No, María, pues sí, tú estás hablando de comunidades, pero pues yo no sé, eso no se usa tanto. Entonces yo les voy a mostrar unos ejemplos de comunidades que existen, eh, por ejemplo, de los que uno puede ser parte para que ustedes empiecen a buscar cuál puede ser mi comunidad. Entonces, por ejemplo, acá está el Recording Academy, la Academia de las Ciencias y Artes de la Grabación, que pues son los que hacen los Grammy, pero más allá de eso es una academia de pares, una organización de pares que son quienes oyen el trabajo de sus colegas y determinan los premios. Pero más allá de la academia como tal y los premios Grammy, tiene un montón de actividades para conocer otras personas, para hacer colaboraciones,
tiene incluso programas que a veces van más allá, que son becas, que son facilidades para seguro médico, descuentos en cosas. Y estas otras organizaciones, que son, por ejemplo, We Make Noise, que es una organización de mujeres global, de mujeres que trabajan más como en la parte de la producción, de la ingeniería de sonido, que tiene también un hub donde pueden tomar cursos, donde pueden buscar trabajos, tiene también un montón de recursos tecnológicos como instrumentos virtuales, cosas así. Musine, por ejemplo, es una asociación de la que yo hago parte del liderazgo que dijimos, bueno, hagamos una asociación de compositores de música para cine y mejoremos nuestras condiciones y démosle visibilidad a la música para cine colombiana. Y al final eso empieza a generar proyectos, alianzas. Hemos armado equipos de trabajo increíble a partir de esas comunidades. Está, por ejemplo, la Academia de Cine, que es para los que hacemos como algo alguna labor en el cine, pues es también, aparte de los premios, tiene un montón de actividades e iniciativas que lo que hacen es conectar a la gente que está en el mismo medio. Entonces, yo los invito a que desde donde estén, miren a qué comunidades pueden, de qué comunidades pueden ser parte, conocer colegas y asistir. Hay programas increíbles, por ejemplo, de mentoría, hay incubadoras para artistas. Y hay muchas formas de seguir creciendo a partir de ser parte de una comunidad. Y nunca nos enseñan a tener comunidades creativas y son muy revitalizantes, ya sea en el ámbito creativo de poder llamar a alguien y decir, estoy haciendo esta música o este proyecto y me siento bloqueado, hasta para poder conectarse con otras personas, porque si yo soy de una asociación de estas y otra persona que me interesa conocer está ahí, de pronto yo puedo hacer contacto más fácil o alguien nos puede conectar o lo puedo conocer en un evento. Entonces yo los invito a pensar mucho cuáles pueden ser sus comunidades creativas y empezar a ir o asistir en la medida de lo posible en donde estén a eventos, pero tenemos que ser a veces mejores pares de nuestros pares. Es decir, si yo soy artista y mi amigo es artista, pues pago la boleta del concierto, no espero que siempre me inviten. Si voy a oír la música de alguien, le puedo dar un feedback constructivo. Podemos también compartir contactos, podemos hacer intercambios. Hay muchas maneras de generar comunidad y de hacer efectivo todo este proceso de networking. Y creo que con eso terminamos. No sé, Jorge, si tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, claro que sí, María. Y antes de empezar con las preguntas, pues primero agradecerte por esta sesión magnífica que nos brindaste aquí en este espacio de webinar. Nos vamos con unas herramientas valiosísimas. Prácticamente nos has hecho una sesión de coaching para cada uno de nosotros y nuestros proyectos. Y a mí esto me encanta porque nos lleva a pensar y replantearnos dónde estamos parados cada uno de nosotros con nuestros proyectos. Tenemos a Ramón Herrera y a Pedro Moreira que levantaron la mano. Yo les voy a habilitar el micrófono a ellos y posteriormente les voy a hablar un poquito y les invito a que no se desconecten acerca del diplomado que ofrece Asuntos Digitales para profundizar un poco más acerca de esto. Así que bueno, habilitamos el micrófono para Ramón y te escuchamos. Gracias, María. Soy nuevo en la industria musical, me estoy preparando para ser manager de una influencer. Mi pregunta acerca de lo que comentas de la oportunidad de los 3 minutos, por así decirlo, para relacionarnos. Debo entender que para que sea más efectivo le pueda decir, mira, eh, Emi B se va a llamar la cantante, ya Ujú. tiene 6 canciones en Spotify, ¿puedes escucharla por favor? ¿O cuál sería una carta de presentación que pudiera despertar la curiosidad o el interés de esa persona con la que me interesa relacionarme? ¿Qué me puedes aconsejar ahí, por favor? Bueno, ahí creo que lo primero es pensar, hola, soy tal persona, manejo a esta artista, ella tiene una trayectoria de tanto tiempo, tiene tantas canciones publicadas, su música es esto y esto y esto. Tienes que definir muy bien, aunque no nos gusten los géneros, definir, esto es pop rock con influencia latinoamericana o es cumbia mexicana con electrónica. Tienes que definir qué es de una manera muy corta y muy efectiva y le puedes incluso dar ejemplos a la persona y decir, imagínate a Natalia Lafourcade con Bonobo mezclado por un ingeniero colombiano que nació de donde viene la cumbia. No sé, te estoy diciendo. Ahí hay que pensar un poco en términos de marketing, de que, ¿por qué quieres que vaya a oír esa persona? Pero tienes que decirle algo interesante de qué se trata, para que
diga, wow, esto que me está hablando es diferente. Estoy representando a esta artista, tiene una comunidad de tantas personas, se ha presentado en tantos sitios, tiene tantos oyentes, ella tiene una visión única, su voz nunca la has escuchado, y es una fusión de esto, esto, esto y esto, y quisiera invitarte a que la oigas. ¿Cómo puedo reconectar contigo después de que oigas su música? Y ahí lo cierras, pero tienes que saber muy bien qué tiene para ofrecer y crear ese concepto. A veces ese concepto no te lo va a dar ningún chat GPT ni ninguna Google porque lo están construyendo. Entonces, de pronto, construirlo con alguien que sepa muy bien de marketing o preguntarle a tu artista, listo, ¿cuáles son tus referentes musicales? ¿Qué te inspira? Y cómo construimos ese discurso, porque normalmente tenemos muy poco tiempo con esas personas para interactuar. Entonces, lo importante es poder hacer esa conexión. Gracias, María, por tus recomendaciones para Ramón. Vamos a pasar entonces con Pedro, a quien invitamos a activar su micrófono y hacer su pregunta, por favor, de forma breve. Sí, sí me escuchan ahí de pronto, María o don Jorge. Sí, Sí. ok. Listo. Muy buenas tardes, ¿qué tal con todos? Bueno, como ya lo dijo don Jorge y María también, soy Pedro Moreira. Verán, tengo una pregunta y yo recientemente me estoy lanzando lo que es a la música al mundo de la música, no, perdón. Y tengo una pregunta y una duda precisamente. Pues, es con respecto, yo canto lo que es el género bachata, quiero que se revive ese género bachata porque el género bachata hasta aquí al momento se está quedando casi al olvido. Tengo buenas músicas y todo esto, pero recién voy a sacar las primeras músicas y los lanzamientos o el pre-lanzamiento que les quiero hacer. ¿Ustedes qué me recomendarían con respecto a esto? ¿Lo podría hacer por medio de las redes sociales o precisamente tendría que buscar algún tipo de manager o algo parecido por el estilo? ¿Cuál sería su punto de vista como ya con el trayecto recorrido que tienen ustedes dentro de este mundo artístico? Pues digamos que depende un poco de tus capacidades en este momento también económicas cuando uno está iniciando un proyecto. Yo te diría, de pronto no necesitas un manager, sino necesitas armar una muy buena estrategia de contenidos y de pronto pagar algo de pauta, y asesorarte con alguien que haya hecho algún lanzamiento de un artista en temas de marketing digital y meterle la ficha a eso para empezar a dar, a que suene tu música e ir construyendo esa comunidad que es tan importante. Bien, gracias por tus recomendaciones para él. Vamos con Will Stevens, a quien activamos el micrófono y escuchamos tu pregunta, Will. Hola, buenas tardes. Primeramente, gracias por la oportunidad, María, Jorge, tremenda clase. Como bueno, ya escucharon, me llamo Will Stevens, soy cantante, soy compositor, productor y actualmente estoy intentando hacer una carrera como artista acá en Perú. Y bueno, como saben, justo lo acaba de mencionar María, ser artista no es económico, no es para nada barato, es súper costoso. Y como estamos hablando sobre el tema de networking, em, mi pregunta, para hacerlo lo más preciso posible, es, cuando yo soy un artista em, y estoy intentando crear un equipo, pero no tengo recursos financieros para poder, o los que se necesitan para poder hacer un gran producto, ¿cómo yo puedo tomar o afianzar a una persona para que cree en mí como producto y yo pueda sumarlo a un equipo de trabajo para poder desarrollarme como artista? Yo he sido compositor y yo he tenido la oportunidad de que vengan artistas a mí, eh, y que me digan, mira, ya yo te doy un porcentaje, pero son artistas que obviamente están comenzando y no entienden la magnitud de entregar un producto, entregarte una canción profesional, comercial y que no llegue a nada. En mi caso, yo tengo muchas posibilidades, muchos recursos, que he construido más de 10 años de carrera como compositor. Y entiendo un poquito que tal vez uno tiene que dar un valor como artista, pero me gustaría saber sus opiniones porque a lo mejor yo estoy dejando pasar algo que me está impidiendo intentar afianzar a personas a que se sumen a mi proyecto como artista. ¿Sí se entendió mi pregunta? Sí, yo te diría que hay dos cosas. Una es la consistencia. A veces no hay que tener demasiados recursos ni nada, sino ser consistente. Esa es la forma como tú logras tener como esa confianza. Y yo sí creo que vale la pena siempre dejar un espacio pequeño, en la medida de las posibilidades, para proyectos en los que uno tiene fe ciega, que uno no sabe a dónde van a ir. Pero entonces estructúralo un poco más. Si tú ves que hay un artista o alguien que ves con un potencial inmenso, que crees que puede ser una colaboración productiva para los dos, dale, piensa muy bien cuánto le puedes dedicar a eso y cuantifícalo.
y ponlo en palabras. A veces lo que yo les decía hace un rato, de pronto ese artista no puede pagar, pero sí puede firmar un acuerdo de colaboración 50-50, o de pronto ese artista tiene una fortaleza en otra cosa y puede hacer un intercambio contigo de una cosa. Y de ti como artista, pues yo creo que es tu consistencia y es perderle el miedo a pedirle a las personas o conectarlas. A veces tenemos miedo y hoy en día tenemos una herramienta muy grande que es Internet. Es decir, yo ayer fui a ver una película de una persona que yo conocí por Internet. Yo le escribí por Instagram y le dije, me encanta lo que haces, si algún día necesitas música, llámame. Eso es un chance, no me va a pasar todas las veces. Y era alguien que artísticamente yo me conectaba. Entonces, si tú eres sólido con tu actividad como artista, no le tengas miedo a contactar a esas personas, a ir a los espacios, a conectar, a ver a quién tienes en común que los puede conectar para que se sumen a ti. Pero piensa, ¿tú qué tienes para aportar? Entonces, como, mira, yo me quiero sumar a tu canción, yo tengo una comunidad, yo tengo un estudio, yo tengo un montón de clientes. Tienes que pensar siempre tú qué más tienes para ofrecer, no solo lo que quieres que se sumen a ti. Espero que te sirva. Gracias, María. ¿Te parece si atendemos un par más? Sí, perfecto. Sí, vamos entonces con Jaguar para que nos haga su pregunta. Adelante. Aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, escuchamos. Buenos días, compañeros. Bueno, mi duda es esta. Yo soy músico hace 20 años y soy gestor cultural también, entonces tengo varios proyectos, algunos con los que he ido de gira a varios países, Europa, y otros con los que están empezando y otros donde yo no participo. Pero justo ahora voy a tomar el diplomado en asuntos digitales con la idea de, yo soy de Arequipa, que quiero agrupar no solo mis proyectos, sino también otros en Arequipa en el que yo veo mucho potencial para, porque dicen que el diplomado va a ser práctico, ¿no? Entonces quiero hacer como un grupo de trabajo con varios proyectos musicales de todo tipo, ¿no? De música sinfónica, de rock, de todo. Lo que mi pregunta sería, ¿bajo qué figura yo puedo agruparme, ¿no? Ofreciéndoles o sea, si sería, lo mejor sería ser una empresa, ser un sello, ser algo así como para entre todo esto, entre todo este equipo de trabajo y de proyectos musicales, yo pueda como crear este vínculo entre todos, ¿no? ¿Y qué tal como una figura de representación por un porcentaje? Eso estoy pensando también, Para pero que no te metas a iniciar con gastos de una empresa que tiene unos costos, sino ajá. más bien lo que puedes hacer es ofrecer, eso sí, asesórate muy bien con un abogado, o si vas a tomar el diplomado seguramente vas a tener muchas herramientas porque hay una sección importante con un muy buen abogado y decir, listo, yo puedo ofrecer esta figura de representación por un porcentaje y lo dejas claro. Puede ser exclusiva, puede no ser exclusiva y les puede interesar porque si ellos no están, no tienen que poner tanto más o no tienen que pagarte un sueldo, pues eso puede funcionar inicialmente. Yo te diría, trata de no abarcar tantos, sino escoge dos o tres que sean muy efectivos o que les veas mucho potencial para que no te desmotives y te agobies con tanto trabajo, sino que empieces con esos dos o tres y ofréceles un contrato inicial por un año que luego revises después del año viendo qué tal funciona el modelo, para que no estés casado con una fórmula que de pronto después te des cuenta o que te aparezca uno de esos que te dice, no, yo prefiero pagarte un salario completo y tener esto o esto, lo que sea. Gracias por tus recomendaciones para Jaguar. Así que vamos con Carlos y su pregunta y venimos con información importante. Adelante, Carlos. ¿Te escuchamos, Carlos? ¿Estás allí? Ya, qué pena. ¿Me oyen bien? Sí, Sí. Vale, bueno, María, muchas gracias. La verdad, muy enriquecido pues todo tus consejos y opiniones. Mira, yo te cuento un poquito para poderte hacer la consulta. Yo no soy artista, yo soy empresario. Ujú. Mi hermano es artista, es compositor, productor, arreglista. Y bueno, digamos que hemos querido como unirnos para motivados primero por el proyecto de él, pero se han venido sumando indirectamente varios artistas de diferentes géneros. Y yo como empresario pues he considerado, me he ido formando, he ido aprendiendo más de esta industria y hemos querido como organizar algo donde podamos unificar todos estos proyectos, arrancando por el proyecto y los roles de mi hermano y los de otros músicos. Y asesorado con unos abogados, yo soy de Colombia, decidimos justamente configurar un sello para ir unificando todos esos proyectos. Y pues aquí he escuchado muchos artistas que están justamente en esa etapa en la que hemos nosotros venido como
capturando artistas y es como esa etapa pues como de formarse, de ir creando un nicho propio. Y una duda que quisiera de pronto preguntarte es, como sello, ya hablando como sello, ¿qué tan estratégico es tener esa diversificación de los géneros de los artistas? Eh, ¿O qué tan estratégico puede ser más bien ir segmentando un nicho o un conjunto de géneros? Porque de momento tenemos sí un mix, una mezcla de diferentes artistas, diferentes géneros, inclusive hay popular, hay urbano. Entonces quisiera como saber qué tan aconsejable y más aún sabiendo que estamos apenas iniciando es visualizarlo de esa manera o es mejor desde ya irse anichando en un grupo de artistas. Gracias. Yo lo único que te diría tal vez es no empezar con muchos. Si vas a empezar, o sea, si crees que hay potencial en 2 o 3 géneros, pero empieza con no más de 3 artistas y explora, porque también la diversidad pues hace que no sean competencia de ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es algo como que hay que explorar. Y en este tipo de modelos de un sello de un país como creo que estás en Colombia, me imagino, em, pues hay mucho como por explorar, entonces yo te diría, si crees que en la diversidad, porque tienes artistas muy buenos de cosas diferentes, dale con toda a esos 3, pero no abarques demasiado y mira cómo te va con esa diversificación. Y creo que con eso ya terminamos, ¿verdad, Jorge? Eh, Precisamente esta era la última pregunta. Ya antes de cerrar, María, y pues para agradecerte por tu ponencia, no quiero terminar este webinar sin antes presentarles una oportunidad valiosísima para cada uno de ustedes de ampliar todos estos conocimientos en nuestro diplomado de dirección de proyectos musicales, en el cual les adelanto a modo de secreto, vamos a tener también a María Linares como ponente en esta segunda edición que va a comenzar justamente el próximo 7 de mayo. Les comento que este es un diplomado que presenta asuntos digitales para cada uno de ustedes en alianza con Focusrite y Adam Audio, 2 empresas grandísimas dentro de la industria musical que pues muchos de ustedes seguramente ya conocen, por lo cual la certificación de parte de nosotros sale en alianza con Focusrite y Adam Audio. Este diplomado tiene una duración de 4 meses. Allí pueden ver en sus pantallas el valor, pero si reservan su plaza y hablan con nuestro encargado de admisiones, Eduardo Guzmán, que se encuentra conectado en esta llamada, pueden coordinar su proceso de inscripción en cómodas cuotas. Allí él también les estará enviando por el chat los horarios por países para tomar este diplomado. Me gustó mucho este espacio de preguntas que tuvimos porque me llevó de inmediato a hablarles un poquito del programa, y es que aquí ustedes van a poder comprender y ampliar su conocimiento acerca de las mejores prácticas que tenemos en la industria de la música actualmente. Vamos a hablar de cómo se encuentra la industria, de cómo manejar nuestras finanzas efectivamente. Por allí alguno decía, sabemos que trabajar en la música no es barato y hay que saber cómo dónde meter el dinero o dónde invertir el dinero. Pues aquí hablamos de presupuestos y hablamos de planificación porque los músicos también lo necesitan. Hablamos de cómo diferenciarnos y para eso tenemos clases de branding. Hablamos de clases de marketing digital y cómo manejarnos efectivamente dentro del marketing. También tenemos un segmento y varias sesiones preparadas como son management de artistas, cómo trabajar los derechos de autor. Otra de las preguntas que ustedes hacían al inicio y durante la sesión es cómo manejar de repente las alianzas. María decía algo muy importante, que es que a veces comenzamos los proyectos y no queda nada claro. Y luego esas conversaciones incómodas suelen venir cuando llega el éxito o cuando llegan los momentos álgidos. Y aquí tenemos 2 sesiones con derechos de autor, con un abogado muy, muy importante dentro de la industria que nos va a orientar en cómo nosotros elaborar nuestros contratos, cuáles son nuestros derechos, cómo compartir nuestro contenido de forma efectiva en las plataformas digitales, entre otras cosas. Hablamos de fuentes de ingreso, como les comenté, tenemos también sesiones de marketing y muchísimo más. Son en total 18 sesiones interactivas de una duración de hora y media cada una a través de la plataforma Zoom, dentro de la cual ustedes tendrán pues la oportunidad de realizar todas sus preguntas, de interactuar con ponentes de altísimo nivel como la de hoy, María Linares, como les comenté que también estará dentro de este diplomado. Así que de parte de Asuntos Digitales no queda más que pues extenderle la invitación a cada uno de ustedes a que formen parte de este diplomado. Y si tienen pues el deseo y el anhelo de recibir más información acerca de esto, pueden pulsar en la encuesta sí, por favor, y nosotros con mucho gusto les haremos llegar
toda la información acerca de este diplomado, pues para que puedan extender sus conocimientos y comenzar a dirigir su proyecto musical de forma efectiva para pues minimizar el riesgo de fracaso y aumentar las probabilidades de éxito. María, de mi parte, pues agradecerte toda esta tremenda sesión que nos brindaste con todas estas herramientas, con todo el conocimiento compartido, además con sesión de coaching incluida. Así que pues, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Jorge. Yo feliz de poder compartir un poco de mi experiencia. Gracias a todos los que participaron por sus preguntas y sus respuestas y pues muy feliz de ser parte del diplomado en esta edición. Muchas gracias. Seguro que sí, muchísimas gracias a ti, a todos, muchísimas gracias por atender la convocatoria de asuntos digitales y por disponer de su tiempo. Como les comentamos, en el canal de YouTube de Asuntos Digitales van a poder ver la grabación de este espacio. Si quieren repasar alguna de las recomendaciones y herramientas que nos brindó María, allí la tendrán de forma pues pública y gratuita para poder repasarlo. Y como les comenté, si tienen mucha curiosidad de indagar más acerca de las buenas prácticas en la industria de la música, allí tienen este diplomado que inicia prontito. Les recomiendo asesorarse con mi compañero Eduardo porque las plazas son limitadas y nos queda muy poco tiempo para iniciar, exactamente un mes. Así que bueno, les motivo a que tomen este diplomado y comiencen a emprender de una buena forma en la industria musical. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en una próxima convocatoria. Chao, chao y que estén muy, muy bien.